En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alegrémonos, regocijémonos y demos gracias, porque el Señor nuestro Dios omnipotente ha empezado a reinar. Aleluya. Y qué gran verdad. Cristo resucitado es nuestro Rey. Él es Dios con nosotros. Por eso vale la pena seguir siempre atentos a escuchar su palabra, a llevarla a la mente a través de la reflexión y la meditación, bajarla al corazón, para que amando su palabra, entonces nosotros la pongamos en práctica donde quiera que nos encontremos. El Señor siempre está atento a que nosotros seamos testigos creíbles de su presencia viva y salvadora donde quiera que nos encontremos. Salmo 86. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo. Y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaben al Señor todos los pueblos de la tierra. Aleluya. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Padre y yo somos uno, nos lo ha dicho el Señor. ¿Y cuándo lo dice? San Juan, en este capítulo 10 de San Mateo, que acabamos de escuchar, nos dice que el Señor Jesús estaba caminando por el templo el día en que se celebraba la fiesta de la dedicación. ¿Y cuál es esa fiesta? Un día el templo de Jerusalén fue consagrado, fue inaugurado, fue puesto al servicio de todo el pueblo, donde el pueblo se encuentra en torno al Dios uno y único para dirigirle su plegaria, para reconocer al mismo tiempo que ellos son pueblo, gracias a que se reúnen en torno al único Dios vivo y verdadero. Y por lo tanto esa hermosísima fiesta la van celebrando año tras año, y sucedía en tiempo de invierno, un tiempo en el que coincidía con lo que hoy para nosotros es el tiempo de Navidad. Jesús está allí.
Seguramente está recordando que Dios Padre ha actuado siempre en la historia de su pueblo, porque el templo es realmente un sacramento, es decir, un templo es un signo inmenso a través del cual Dios nos está diciendo que Él está con nosotros, que Él está con su pueblo. El pueblo es el signo sacramental entonces que nos indica la presencia de Dios entre nosotros. Y el templo es el lugar predilecto en el cual la comunidad se encuentra. Y se encuentra no solamente con los otros hermanos, sino que nos encontramos en el templo también con el Señor Dios. Lo mismo sucedía en el pueblo judío. El templo de Jerusalén era el lugar de encuentro, pero al mismo tiempo era un símbolo concreto de unidad nacional. Era un símbolo concreto de la presencia viva de Dios, de ese Dios, Yahvé, que lo sacó en la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Jesús estaba allí y estaba cerca de la puerta de Salomón. Salomón, el tercer rey de Israel, fue quien construyó ese templo. Algo más de 40 años duró la construcción. Y en ese momento un grupo de judíos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús, nos dice el Evangelio, a través de sus palabras, a través de sus gestos, es decir, a través de todo lo que Él dijo y enseñó, a través de todo lo que Él hizo, fue proclamando que realmente Él es el Mesías, el enviado de Dios Padre. Pero claro, no todos están atentos a aceptarlo a Él. No todos están dispuestos a escucharlo para ponerse en camino con Él. De ahí que el Señor les dice, les he dado testimonio a través de mis signos, pero ustedes no me creen. A pesar de las obras que yo hago, no me creen, porque no son de mis ovejas. Y sigue el Señor diciéndonos una gran verdad. Mis ovejas escuchan mi voz. Preguntémonos, ¿será que nosotros que hemos celebrado el domingo anterior el Día del Buen Pastor, y ayer escuchamos en el Evangelio que el Buen Pastor también nos dice, yo soy la puerta del aprisco? Nosotros estamos atentos para escucharlo todos los días. ¿Será que realmente lo conocemos y entonces estamos en camino con Él? ¿Lo estamos siguiendo con sinceridad? Felicitaciones por el esfuerzo que ustedes, apreciados amigos, que se han inscrito a este sencillo canal y que todos los días nos encontramos para escuchar la palabra de Dios, para reflexionar y orar con ella. Pues nos vamos acercando cada día más a un mejor conocimiento del Señor Jesucristo. Pero pensemos en cuántas personas que se dicen cristianas, cuántos cristianos católicos que buscan la Sagrada Escritura, que inclusive celebran con frecuencia los sacramentos, pero cuántos de ellos, a pesar de la oración que hagan cada día, los sacramentos celebrados, del escudriñar la Escritura, entre las primeras cosas que hacen cada día es levantarse, pero consultar, antes de tomar cualquier decisión o dar el primer paso, consultar el horóscopo. Y es más, ¿cuántos cristianos salen de la celebración dominical y se van a buscar a los charlatanes donde leen las cartas del tarot, la baraja francesa, la baraja española, el cuncho del chocolate, el pedacito del tabaco, del cigarrillo, donde leen las palmas de las manos, en fin, le interpretan los sueños? En la Sagrada Escritura hay 54 lugares muy específicos a través de los cuales el Señor nos está diciendo
que todas esas cosas definitivamente nos alejan del Señor. No permiten que escuchemos su voz. Por lo tanto, es abrirle nuestro corazón y nuestra mente par en par para que Satanás entre a nuestra mente, entre a nuestro corazón. Es decir, para que el ladrón de conciencias, el ladrón de nuestra vida, se vaya adueñando de ella. Jesús es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Si realmente lo conocemos, escuchamos su voz. ¿Y qué significa entonces escuchar su voz? Cerrar los oídos a todas aquellas cosas, a todos los charlatanes, a todos los propagandistas de ideas equivocadas, a todos los filósofos que nos quieran alejar del Señor. Cerrar nuestros oídos a toda palabra que definitivamente nos invite a alejarnos del Señor. Escuchar la voz del Señor entonces significa estar realmente atento para conocerlo día a día. Y lo podemos conocer, les he dicho, a través de la Sagrada Escritura. Si nosotros conocemos la Escritura, entonces conocemos al Señor Jesús. Y Él nos lo dice, si lo conocemos a Él, también conocemos a nuestro Padre Dios. Por eso vale la pena entonces, al abrir la Sagrada Escritura, dejarnos llenar del Espíritu Santo, quien es Dios, y es el Maestro, quien a través de la oración, de la meditación de su palabra, nos va recordando siempre lo que el Señor dijo, lo que Él hizo, y por lo tanto siempre nos estará indicando el camino de la verdad. El camino de la vida nos estará indicando, nos estará diciendo realmente quién es el Señor Jesucristo. Escuchar la voz del Señor Jesús, porque somos sus ovejas, es estar atentos a celebrar digna y fructuosamente, digna, consciente y fructuosamente los sacramentos. Si somos cristianos católicos, atentos a celebrar 7 sacramentos. Si rechazamos al menos uno, quiere decir que entonces no somos católicos de tiempo completo. Nosotros estamos invitados a vivir los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de nuestra Madre la Iglesia, los 7 sacramentos que el Señor Jesús nos dejó para crecer cada día más y más en nuestra fe. Escuchar la voz del Señor nos anima también a salir al encuentro de la otra persona. Por eso el Papa nos dice, la Iglesia es una iglesia en salida. La Iglesia está en permanente salida. No nos podemos quedar solamente en torno a quienes ya profesamos la fe, sino que tenemos que salir a compartir nuestra fe con otras personas, a quienes el Señor Dios está llamando a ser parte de su redil, pero que a lo mejor no han escuchado que alguien les hable del Señor. Nosotros somos sus ovejas y escuchamos su voz. Y al escuchar su voz, entonces permitimos que Él nos conozca. Y porque Él nos conoce, nosotros lo seguimos. Qué interesante estar siempre atentos a la escucha de la palabra del Señor Jesús, el buen pastor, a la escucha de la palabra de Él, que es la palabra de Dios. De esa manera estamos siguiendo permanentemente al Señor. Y por seguirlo, por conocerlo, por escuchar su voz, Él nos dice, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Pero si escuchamos voces equivocadas, como ese listado de distracciones de la brujería, la hechicería, que nos va apartando de Dios, entonces olvidémonos de la vida eterna, porque el alejarnos de Dios y el acercarnos a don Satanás sencillamente nos concederá la vida, pero solamente pasajera, y nos olvidaremos de gozar para siempre de la presencia de Dios nuestro Padre
allí en la casa paterna donde Él nos tiene una habitación preparada. Nos lo ha dicho el Señor. Y si nosotros permanecemos con Él, nadie nos arrebatará de la mano del Señor Jesús. Por eso hay que estar atentos, atentos a escucharlo, atentos a amarlo, a seguirlo, a compartirlo con otras personas, a decirle a otros que definitivamente el Señor Jesús es el buen pastor y que nosotros nos comprometemos con Él de tiempo completo. El reto en nuestra vida es nunca soltarnos de su mano. Y Él nos lo dice también con claridad. Si lo escuchamos, entonces ustedes también se amarán unos a otros como yo los he amado. Y el mayor signo por el cual lo reconocerán serán porque de verdad se aman. Pues el amor es la práctica de la caridad cristiana, signo indiscutible de que de verdad escuchamos la voz del Señor Jesús, la voz del buen pastor. Así nosotros vamos comprendiendo entonces que nosotros hemos sido puestos en las manos del Señor Jesús, del Hijo de Dios, para que Él nos encamine hacia Dios nuestro Padre. Agradezcámosle al Señor y permitamos entonces que Él siga aconteciendo en nuestra propia vida para que lo conozcamos cada día más y mejor, y de esa manera nunca nos apartemos de su camino, nunca nos soltemos de su mano, y así podamos gozar finalmente de la vida eterna que Él nos ha prometido. Y que la Santísima Virgen María nos siga acompañando en este peregrinar con la palabra de Dios. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y les acompañe siempre. Amén.